Saludos y bienvenidos al episodio número 111 de Hablando a 24 Frames. Que les habla es Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es una persona bien conocida en nuestro país. Ha hecho música, escribe libros, ha hecho televisión, hace teatro, hace de todo. Ha estado bien marcado en nuestra cultura artística y hoy en día está dejando un legado también artístico en su familia. La pasé de show. Fue de estas experiencias que quería hacer este podcast hace mucho tiempo y qué bueno que tuve la oportunidad de hacerlo. De verdad que me lo gocé. Personalmente es de los que me ha gozado mucho porque el contenido está bien bueno y además eran preguntas que le quería hacer desde hace mucho tiempo. Como todos saben, pueden escuchar este podcast a través de Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox o cualquier otro servidor de podcast. O pueden verlo también a través de esta página, Hablando 24 Frames en YouTube. Denle like, denle share, denle a la campana para que se enteren cada vez que subo un podcast y sigan compartiendo el contenido. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Silverio Pérez. ¿Cómo tú estás, Silverio? Pues muy contento, siempre entusiasmado cuando hay proyectos como este, donde cada persona hace su autogestión, que creo que es un modelaje que le hace falta al país. Sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. El que quiere traer contenido hoy en día, yo creo que la autogestión es lo que es, ¿sabes? Yo creo que, y ayuda. A uno le ayuda el sentir el que crea y hay gente que te sigue y te escucha. Dice, mira, lo hice yo. O sea, y de verdad que la satisfacción es maravillosa. Y aquí hay una democratización de la oportunidad donde el que tenga el mejor contenido es el que se va a mantener. Y de eso se trata. Eso es así. Silverio, yo comienzo los podcasts preguntándole a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto? Pues todas esas memorias las tengo bastante claras porque estoy escribiendo precisamente unas memorias. Y yo creo que hay una serie de acontecimientos que me llevan a donde finalmente llegué. Uh-huh. Yo estaba estudiando ingeniería en Mayagüez y por unas charlas que escuché, empiezo a cambiar mi pensamiento a uno de preocupaciones sociales y políticas. Okay. Y entonces, como yo venía ya de una experiencia musical, de haber aprendido a tocar guitarra y a cantar, estaba en el coro, me gustaba la música, cuando salgo del colegio, ya yo estaba escuchando lo que se llamaba la canción protesta, uh-huh, que estaba en los Estados Unidos, Bob uh-huh, Dylan, Joan Baez. Y comienzo a cantar con mi compañera en ese momento y esposa, Roxana, el dúo Silverio y Roxana. Comenzamos a cantar canciones de protesta. El 11 de marzo de 1971 se estaba celebrando un aniversario, conmemorando un aniversario de la muerte de Antonia Martínez, una estudiante universitaria que fue asesinada por un disparo de la policía. Y nosotros debutamos cantando en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico canciones de protesta. Okay. Alguien nos vio, le pareció interesante este dúo de jóvenes cantores acabados de casarse y nos llevaron al programa de don Tommy Muñiz, que tenía un talk show que se llamaba El Show de Tommy. A Tommy le gustó la pareja, nos invita a otro programa que él había comenzado, que se llamaba Borinquen Canta. Y son de esas circunstancias que tú dices, estuve en el momento que era, el día que yo fui a ese programa, que era el programa número 5 que se grababa de la serie de Borinquen Canta. El mantenedor del programa le faltó a don Tommy sin excusarse. Y él decidió que cada uno de los participantes presentara al otro. La próxima semana a mí me llamaron para que me encargara del programa sin ninguna experiencia previa en televisión, ni mucho menos. Simplemente esa participación primaria. Pues de ahí conocer a Jacobo, de ahí los rayos gamma, etcétera. Pero fue a través de eso. Entonces, en un momento determinado estaba peleando mi profesión de ingeniero químico con esto que yo estaba descubriendo.
Y la pelea duró 10 años, desde el 70 hasta el 80, cuando finalmente dejé la ingeniería y me dediqué de lleno a hacer televisión. Pero ya venía de 5 años de estar con Haciendo Punto en Otro Son. Sí, que era que tú estabas internamente peleándolo, pero la vida te estaba diciendo, vete para este lado. ¿Sí? Lo que estaba yo haciendo era claro que yo no estaba en el lugar que yo quería estar y de donde estaba disfrutando era en el otro lado. Tu carrera, yo hago anotes de, ¿verdad?, de más o menos cosas que pasan en la carrera y en la tuya tengo como 4 páginas, porque le estaba diciendo aquí a Reinaldo, yo le decía, con Silverio puedo hacer 4 podcasts, uno de música, uno de libros, uno de televisión, ¿sabes? Porque tú has hecho todas las ramas prácticamente, ¿sabes? Has trabajado todas las ramas y con una larga carrera. Y has estado en agrupaciones, programas que son claves y son parte de nuestra historia en Puerto Rico, ¿no? Pues, tuviste los Rayos Gama, Haciendo Punto en Otro Son, que son grupos que aún hoy en día la gente sabe qué es, aunque no estén. Yo no tenía tanta conciencia de esa diversidad de campos y de actividad hasta que me puse a este ejercicio que estoy haciendo de escribir unas memorias que saldrán en octubre del 2018, de este propio año. Y yo no tenía como que conciencia de eso porque uno está tan activo que uno no cobra conciencia de lo que está haciendo. Ahora que desde el macro y desde el presente yo miro, pues me pregunto eso. O sea, ¿cómo pude estar haciendo tantas cosas? ¿Cuáles eran las inquietudes que yo tenía que me llevaron a no dedicarme a una sola cosa, sino a muchas? No le tengo explicación que no sea seguir los dictados de mi corazón. Donde estaba mi corazón, pues ahí yo me movía. Y me parece que la decisión de transitar del ingeniero al cantante, compositor, humorista, escritor, esa decisión de dejar algo seguro para buscar algo diverso, me parece que fue clave. Porque ahí experimenté que el cambio era bueno, que el mantenerse diseñándose constantemente era lo que me iba a dar permanencia. Y yo llevo, mi hermano, desde el 1971, constantemente, de alguna forma, en el arte. Y desde el 80, ininterrumpidamente. O sea que estamos hablando de 40 y pico de años ya. Y el uno llegar no es importante, es mantenerse. Por eso, cuando empezamos a hablar que mencionaste la autogestión, porque está ahora bien de moda esa palabra. Estamos haciendo autogestión, estamos haciendo podcast, la gente que se graba en YouTube, bla, bla. Pero tú llevas la vida haciendo autogestión. ¿Sabes? Cuando la palabra no era cool, ¿sabes? Cuando la palabra no estaba pegada. En pocas ocasiones yo he tenido un trabajo de sueldo. En pocas ocasiones. Casi siempre todo ha sido autogestión. Rafa Muñiz, que fue mi manager por un tiempo, decía que yo era un gran provocador, que yo me paso provocando cosas. Si tú le preguntas a Jessica, mi esposa, te darás cuenta que ella dice, espérate, que no te estoy siguiendo porque es que brinqué de una cosa a la otra. Y entonces ella tiene que estar como que ahí porque constantemente se me está ocurriendo cosas. Yo estoy casi en 3/4 partes del libro que estoy escribiendo, pero ya estoy armando el endamiaje del próximo libro. Ya estoy recopilando información para el próximo. Y constantemente, no sé, es un deseo de crear, un deseo de aportar y el feedback que recibo de la gente de que esto que hago toca su vida, cambia su vida, mejora su vida, pues es el ánimo que me mantiene haciendo cosas. Uno que te ve desde este punto de vista, que ves que haces muchas cosas, uno se pregunta hasta qué punto es fácil o complicado las cosas que hace Silverio. Porque uno lo ve y dice, pues se ve bien fácil. Porque Silverio se sienta y de momento se convirtió en el que escribió para los Rayos Gama. De momento hace 5 o 8 libros. No me quiero comparar con Messi,
Pero cuando uno ve a Messi jugando, uno dice, bendito, pero eso que él hace. Fácil. Correr con la bola pegada al pie, eso, hasta que uno lo intenta. Yo creo que tiene que ver con lo que es el dominio de lo que estás haciendo. Okay. Yo puedo sentarme ahora mismo tal vez y hacer una décima mientras estamos hablando. ¿Por qué? Porque por muchos años lo he estado haciendo, porque tuve al lado maestros que me enseñaron bien. Ahora que estoy escribiendo, yo te diría como que en otra faceta de mi vida. Anoche en el Instituto de Literatura de Puerto Rico, que son los Premios Nacionales de Literatura, premiaron a mi libro, entre otros, a La Vitrina Rota, que es el libro de historia de Puerto Rico reciente que hice. Y yo me doy cuenta que hacia eso es donde me dirijo ahora. O sea, un momento determinado yo me dirigía a la canción, a ser cantor. Ahora en este momento mi foco es escribir. Hago las otras cosas como complemento, pero en este momento es escribir lo que me mueve. Y yo creo que en distintos momentos yo he tenido un foco principal con otras cosas. Okay. Los Gamas fueron en un momento determinado haciendo punto. Luego mis propias producciones, En Serio con Silverio, que es lo que pasa aquí. Y ahora en esta etapa del nuevo milenio, yo creo que quien ha estado dominando el interés ha sido el escritor. Sí, que es el que está dominando ahora mismo toda la creatividad. Exactamente. ¿Eso pasa orgánico o tú más o menos dices, ok, ahora me voy a ir por este lado? Porque, vamos, te voy a poner hasta un ejemplo. Hasta el documental del Camino a Santiago, tú pegaste yo no sabía que era eso. Yo no sabía que era ese sitio hasta que tú lo sacas en un documental. Ahora mismo yo te podría decir que con el grupo que voy a llevar en septiembre, paso de los 200 personas que han ido a hacer el camino conmigo. Wow. Y tú utilizaste una palabra importante. Es algo orgánico. Es algo que sale de adentro y del corazón hacia afuera, luego lo analiza la mente. Cuando la cosa surge de la mente primero, pues espérate, déjame diversificarme porque esto y lo otro no. Pues eso tal vez no tiene la magia esa de enamorar. En mi caso, yo me enamoro del proyecto y entonces ya luego lo pensamos y lo analizamos. Pero, por ejemplo, yo estoy enamorado en este momento del proyecto de hacer un libro de La Vitrina Rota 2. La continuación, que la voy a llamar de otra forma, pero es la continuación de eso. Pues yo tengo una cuestión orgánica de ese deseo de analizar qué ha pasado en Puerto Rico desde el 2016 hasta el presente. ¿Por qué? Porque hemos recibido tanto cantazo que a nadie le da tiempo de reflexionar. Correcto. O sea, cuando un boxeador está en el ring y le están entrando a puño, tú no te pones a analizar cuál es la técnica de aquel. Y entonces, ¿verdad? Ya yo estoy pensando en ese libro para explicar un poco y reflexionar sobre lo que ha pasado. Pues eso está todavía en el campo de la emoción. Pero ya hoy, por ejemplo, yo le dije a Jessica, yo creo que voy a necesitar 2 o 3 personas para que me ayuden en la investigación específica de los distintos issues. Entonces ya comienza el proceso de poner los pies en la tierra. Okay. Pero eso siempre pasa después. Qué interesante que entonces... mira, tú has hecho muchos libros. A mí me gusta mucho yo soy de los pocos todavía que lee algo, porque este país está perdiendo esa costumbre. Bueno, el país no, la humanidad está perdiendo la costumbre. Sí. Cuando tú hiciste motivación, has hecho libros bien específicos en unas cosas. Hiciste lo de las columnas del Nuevo Día, pero entonces cuando te da con hacer la novela, pues a mí me entusiasmó desde que anunciaste que estabas en esa... Porque a mí me gusta ese campo, ¿sabes? Esa es la línea que me gusta, que por cierto es el libro que he leído tuyo, es ese. Es un cambio bien heavy, porque una cosa es tú de hablar de política, que es algo que está pasando y estás viendo y estás alimentándote, de sentarte y inventar totalmente un mundo. Eso es otra cosa que yo no la hubiese podido hacer si yo no me doy cuenta en un momento determinado que yo quería escribir,
pero que me hacían falta las herramientas necesarias para comenzar a hacerlo de otra forma. O sea, hasta ese momento yo escribía, como tú dices, orgánicamente. Poco a poco, a través de leer, uno va mejorando sus capacidades de escribir. Nadie puede escribir si no lee mucho. Pero cuando yo pensé que ya quería traspasar esa barrera del escribir orgánico y escribir ya pensado, me di cuenta que tenía unas limitaciones, porque estudié ingeniería, yo no estudié literatura. Y entonces ahí es que decido hacer una maestría en creación literaria. Vuelvo a la universidad, me meto al Sagrado Corazón, por 2 años hago una maestría, y en esos 2 años fue una inmersión intensa en lo que es la literatura universal, latinoamericana, caribeña, puertorriqueña, y la tesis era una novela. Y entonces estuve trabajando esa novela como por 7 años, porque primero la trabajé como tesis, 2 años de investigación yendo a Colombia, 2 años de escribirla, 2 años luego de revisarla, 1 año para esperar en lo que se publique. Y lo que fue la tesis no necesariamente es la novela que salió publicada luego. Hubo una transformación. Pero esa novela es el producto de 2 años de maestría, de 3 años de investigación, de 2 años de escribir y de 2 años de revisión. O sea, por eso es que es una novela que, aunque es mi primera novela, para muchas personas tiene la madurez de un trabajo ya de mucho tiempo, porque realmente venía trabajando hace mucho tiempo. Pero para mí ha sido lo que en inglés le llaman un breakthrough. A mí, por la cual quería tocar el tema de ese libro en específico, es porque sabía que te habías ido a estudiar, y a mí me sorprendió mucho el que tú mismo no, como dice el boricua, te crees el mismo cuento, ¿no? Tú dices, pues si yo he escrito 20 cosas, pues yo no puedo escribir una novela. Eso es un gran peligro, el uno creerse su propio cuento. Y entonces mucha gente dice, pues ya yo tengo 4 libros antes de este, he escrito libretos a todo lo que da, música, ¿por qué la novela no? Y entonces tú decidir, ok, yo entiendo que no agarro esta línea como para sentarme y ser la próxima bestseller, irte a estudiar, ¿sabes? Tú mismo echarte para atrás y decir, no, tú tienes que aprender antes de poder sacar esto para el público. Y no solamente eso, ahora cuando hice el libro de La vitrina rota, que yo vi el impacto que ha tenido en la gente, el entender la historia de Puerto Rico desde otra perspectiva. Jóvenes estudiantes que me escriben, yo nunca me había interesado en la historia de Puerto Rico y tu libro me ha encantado, que lo hayan asignado como texto en algunos sitios. Yo dije, caramba, hay que conocer nuestra historia. Y yo no la conozco suficiente. El libro es lo que yo comparto de lo que aprendí. No lo estoy compartiendo desde el que sabe y deja compartir mi experiencia con la gente. No, yo estoy investigando y mira lo que voy descubriendo. Ahora hice lo mismo. Comencé a hacer un doctorado en historia. Estoy en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, comenzando un doctorado en historia que no tiene el propósito necesariamente de que yo termine con el cuero de chivo que antes le llamaban, y que diga doctor en filosofía, historia. No. Es que yo voy descubriendo a través de los distintos cursos que me sirvan de base para yo escribir cosas como lo de la novela. Y en 2 clases que llevo, las cosas que he descubierto es como para estar escribiendo por 50 años más. Sabrás que es la segunda novela que compro digital, porque a mí me gusta el papel, me gusta el olor del papel. Es de estas cosas que empiezan a sacarle edad. Yo no la he visto en digital. ¿Cómo es? Ay, la tengo en el mini iPad. Mira, me encantaría. Deberíamos tenerla. Sí, la tengo en el mini iPad. No sé si lo Qué tengo chévere. en el bulto. El formato de digital se te hace un poquito extraño. El que está acostumbrado a leer yo como libros. que no podría. Sí. Lo bueno era que la tenía en todos lados. Claro. ¿Sabes? Eso era lo que estaba chévere. La leí en un viaje hacia Nueva York. ¿Sabes? Leí un pedazo. Después, ¿sabes? No me fue tan mal, pero es una cuestión de costumbre. ¿Cómo es? Pues como tiene el feeling de que pasan las páginas y claro, ¿sabes? Esas cosas chulerías que le hacen a las aplicaciones para que sientas que está real, pues no me pasó tan mal.
¿siempre tú tuviste la inquietud de escribir libros? Cuando estabas en tu carrera en la televisión o eso vino No, luego, nada. como a lo que hablamos, llegó orgánico? Yo en el proceso de escribir las columnas, yo quería saber en qué momento se dio eso, porque uno lo está haciendo, tú no lo estás viendo, lo ves ahora cuando te pones a reflexionar. Entonces me doy cuenta que en el proceso de los rayos gamma, tuve a mi lado a Eddie López, que fue el que lo fundó, tengo a Jacobo Morales ahí. Uh-huh. Veo en Producciones Tommy Muñiz el proceso de confeccionar un guión para programas como Esto No Tiene Nombre. Uh-huh. Y me doy cuenta como que, oye, yo puedo hacer eso. Y empiezo a hacer aportaciones. Y en un momento determinado, Jacobo se va a hacer Dios los cría. Uh-huh. Y me encomienda escribir La tiendita de la esquina, que era su paso de comedia del mediodía. Yo dije, a rayo, ¿cómo me está dando esta responsabilidad a mí? Y eso es un ejercicio brutal. Eso todos los días. Con actorazos, con personajes ya desarrollados. Para mí, yo creo que eso fue como mi primera tesis, tú sabes. Uh-huh. Que eso se mantuviese y que yo pudiese escribir a la altura de Jacobo. Eso a mí me entusiasmó para que en 1980, luego de 9 años en que los Gamma no se habían reunido porque había muerto nuestro fundador, Eddie López, yo decido reactivar los Gamma porque había dejado la ingeniería y algo nuevo tengo que hacer. Okay. Y voy y le digo a Jacobo, 1980, acaba de pasar lo del Cerro Maravilla, Carlos Romero Barceló, hay como que tanto material para los Gamma, estilo Eddie. Me dice, a mí me encantaría, pero yo no puedo escribirlo porque estoy envuelto en lo de la película de Dios los cría. ¿Por qué no lo tratas? Pues déjame ver. Y yo regresé 2 semanas después con un libreto, primer libreto de los Gamma, para un show completo. Y Horacio dijo, a mí me da la impresión de que Eddie te dictó ese libreto, porque estaba en la misma onda. La misma línea. Yo creo que eso fue un bautizo adicional. Y ya de por ahí seguí escribiendo, y hay un tercer punto de inflexión. Celeste Benítez dirigía el periódico El Vocero, El Reportero, ajá, y en 1983, después que los Gamma llevan 2 años de éxito, me llama a un almuerzo y me ofrece escribir una columna en el periódico El Reportero semanal. Y ahí fue otro cuestionamiento, pero es que como que las columnas las escriben los escritores y yo no soy escritor. Y ella me dijo, mi papá Jaime Benítez desarrolló el proyecto de la Universidad de Puerto Rico y ahí yo conocí a los escritores que venían a la universidad, a Juan Ramón Jiménez, Juan Bosch, etc. Yo sé lo que es un escritor. Y aunque tú no te lo creas, tú eres un escritor. Date la oportunidad. Y yo empecé a escribir en El Reportero y desde el 1983 yo he estado escribiendo en los periódicos del país ininterrumpidamente. Luego fue El Mundo y luego El Nuevo Día y llevo 18 años en El Nuevo Día. Y es esa práctica de escribir en un periódico la que te desarrolla las destrezas de sintetizar, de decir lo que tú quieres decir. Y ya de ahí la transición a lo otro. Pero aún así, mi primer libro, tampoco yo me lo creía. Cuando yo saco mi primer libro de motivación es porque la gente en las charlas me decía, chico, pero no hay nada de eso que tú estás diciendo que está escrito. Y hice mi primer libro de motivación. Y cuando vendió 125,000 copias en 2 años, ¿qué? Y ya ese fue el primero. Y estoy escribiendo el número 13. ¿Cuándo tú, o si alguna vez existió, porque cuando estás escribiendo para los Gamma es el frente. Es el foco. La gente ni se entera tal vez que tú estás escribiendo ahí. De hecho, todavía la gente piensa que los Gamma es una cosa que escribe sus propias cosas sí, como y que es una cosa que sale, es un ente. Y yo creo que mi trabajo era hacer creer eso. Todavía la gente piensa en los Gamma. Oye, los Gamma necesitan regresar porque es ese ente. Yo he hecho otras cosas de sátira con la misma sátira, con la misma
incisividad de la sátira que se hacía en los Gamas. He hecho Partido de la Risa, nos votaron como bolsa, me gusta el 69, etcétera. Pero no es lo mismo cuando yo escribo para mí y con el grupo de actores y yo soy la cara, a cuando escribo para los Gamas, tengo que escribir de tal forma que la gente piense que se lo está inventando Jacobo, que se lo está inventando Sunshine, que se lo está inventando los que están allí. Porque a lo que voy con esto es, si alguna vez perdiste el miedo o tuviste el miedo de expresar lo que yo siento y que la gente lo lea, porque a que la gente lo lea vas a tener un feedback automático. Eso se dio inmediatamente que empecé a escribir en El Vocero, en El Reportero. ¿Y en qué momento? Están comenzando las vistas del Cerro Maravilla. Se está destapando todo ese chanchullo y encubrimiento de unos asesinatos en Puerto Rico de 2 jóvenes el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla, donde el aparato gubernamental funcionó para encubrir lo que allí pasó, que fue un asesinato. Y yo me entreno y me estreno en el periódico escribiendo sobre eso. Y ahora que estoy releyendo esas columnas, gracias a la carpeta de subversivo que me hizo la Oficina de Inteligencia de la Policía de Puerto Rico, que guardó todas esas columnas. Porque si no las tuviera. Si no, yo me enteré que yo empecé a escribir en el 83 gracias a ellos. Gracias por tirarte el panfleteo. No, mano. Ese es el mejor álbum de actividad artística que yo tengo. Fueron tan bobos que estuvieron recopilándome datos cuando yo realmente no estaba haciendo nada subversivo porque fuera un peligro para Puerto Rico, pero allá ellos que gastaron el dinero de esa forma. Pues yo creo que me voy entrenando en eso, pero me doy cuenta de esa transición de las cosas que yo decía en el 83, en el 84, poco a poco, hasta que en un momento determinado renuncio porque me censuran una columna. Luego en El Mundo renuncio porque me censuran otra columna. Y de pronto me pierdo el miedo a decir lo que yo pienso y a defender la forma en que yo expreso lo que yo pienso. Sí, porque por eso te quería preguntar esto, porque al tú escribir para algo es mucho más fácil que la gente entonces empieza a estar los que te apoyan, de que piensan igual que tú, y los que no. Y pues al público le gusta odiar, y entonces no es fácil. Hay muchos haters. ¿Sabes? Hay muchos haters. Yo algunas veces me gusta limpiar mis redes sociales de haters y tiro algo para saber. Y de pronto. Ok, todos estos se van. Exactamente. Porque es como un deporte. Odiar ¿sabes lo que pasa? Como un deporte. Bueno, Frantz Fanon, en un libro extraordinario que se llama Los Condenados de la Tierra, hizo un análisis del efecto del colonialismo en la mentalidad del colonizado. Y dice que el colonizado, el producto puro del colonizado, que él le llamaba el Lumpenproletariat, era un individuo que no tenía ideología, que se fanatizaba, porque una cosa es tú tener una ideología y otra cosa es fanatizarte, que se fanatizaba y que descargaba su violencia, porque era esencialmente violento, contra sus congéneres, porque no se sentía capaz de enfocarla hacia el opresor. Y que por eso en las colonias la violencia era uno de los elementos que caracteriza una colonia, porque se da ese elemento de represión que se descarga contra el congénere, contra tu compañero, no contra el que realmente te oprime. Y entonces tú le añades a que el medio de hoy en día, digital, te hace tan fácil que puedas odiar. Yo digo que democratiza la estupidez. Sí, porque antes si alguien quería odiarte, tenía que escribir una carta, enviarla, que llegara al periódico y la publicara. Si García Márquez estuviese vivo y escribe una frase sobre la cosa de Puerto Rico, va a venir un hater a decir, ¿y quién es este zángano que está hablando sobre Puerto Rico? Sí, mire, señor, váyase a leer o a estudiar antes de opinar sobre... Y no sabe, porque
ahora mismo todo el mundo está en el mismo plano. Uh-huh. Y tú te das cuenta de la ignorancia que hay rampante en nuestro país. Masiva. Que explica por qué estamos donde estamos. Totalmente. Un país que haya tanta ignorancia puede haber caído en el hoyo negro en que estamos. Y que es tan fácil para ponerlos a cambiar mentalmente. Claro. Cualquier cosa los cambia. Usted váyase a Finlandia, a Holanda, a los países nórdicos, uh-huh. o aquí váyase a Uruguay. Váyase a países que tienen un alto nivel de educación y va a haber un alto nivel de calidad de vida. Por eso, yo siempre he dicho que yo, para donde todo el mundo se me iba para Estados Unidos, yo quería irme para Finlandia. Cuando María, yo quería coger para allá. ¿No? Y ahora en Estados Unidos con Donald Trump. No, chacho. ¿A quién le resulta atractivo irse para allá? El que llegó y de momento llegó. ¿Y por qué yo llegué en esta época? Pero qué bueno que existe Donald Trump. Porque Donald Trump le quitó el velo uh-huh. de lo que hipócritamente mucha gente pensaba que era Estados Unidos. Correcto. Oh, sí, en Estados Unidos hay muchísima gente buena. Hay muchísima gente bien preparada. Tecnológicamente es extraordinario. Uh-huh. Nadie hace televisión como los Estados Unidos. Nadie hace musicales, deporte como los Estados Unidos. Pero uh-huh. hay un sector que todavía está en la Edad Media. Y ese sector nadie le había hablado y se destapó con Donald Trump. Sí, fue el equivalente a los haters con Facebook y Twitter, claro. Pues Donald Trump abrió esa brecha. Exactamente. Ok, quiero hablar de la televisión, porque de igual manera que tú musicalmente has tenido unos momentos claves en la música y has podido tocar y cantar con gente bien importante en nuestra historia musical, de igual manera ha sido en la televisión. Tú has creado, hablábamos de la autogestión, tú has creado proyectos que han llegado a un momento dado y marcaron nuestra uh-huh. historia televisiva. Yo fui consumidor de toda esta programación que estoy hablando, pero ¿qué te impulsaba a ti a de momento decir, vamos para televisión, vamos a crear esto? Yo creo que yo tuve unos maestros que si salía mal de ese, si yo salía malo de esa escuela, caramba, era bien malo, porque yo tenía al lado a Jacobo Morales, sí. a Tommy Muñiz, a José Miguel Agrelo, Shori Castro. O sea, yo me formé alrededor del mejor momento de la televisión en Puerto Rico. Totalmente de acuerdo. Y entonces yo aprendí muchas cosas ahí. Te voy a mencionar 5 nada más. Yo aprendí que los libretos hay que escribirlos con pie y cabeza. O sea, el libreto tiene que tener una forma y es una forma literaria pequeña. Y don Tommy Muñiz era un general en eso, y Jacobo era un general en eso. Con Jacobo yo aprendí a tú elevar el nivel de eso que tú escribes. Oye, ¿por qué hacer reír con chabacanería y vulgaridades cuando tú puedes levantar a ese público a otro nivel para que se ría con inteligencia? Uh-huh. Aprendí a que producir es un arte, no es montar un montón de gente en 2 horas y cada cual haga lo que le dé la gana. No. Como todavía pasa. Uh-huh. Que los shows que tú ves en muchas ocasiones todavía reflejan esa cosa como que aquel personaje pues llegó a pegar, pues sigue por ahí para abajo haciendo lo que te dé la gana. Uh-huh. Empezamos a visualizar los programas de televisión con una forma y con un contenido. Y entonces aprendí también con don Tommy, con esa gente, a que los proyectos tienen vida y esa vida se acaba. Y tú tienes que hacer nuevos proyectos. Uh-huh. Y entonces yo me di cuenta, por ejemplo, cuando creé ¿Qué es lo que pasa aquí? Uh-huh. Que aquello era total y absolutamente innovador. No existía nada como eso en la televisión. Y el uno ir creando nuevas formas de hacer televisión, pues es excitante. Y por último aprendí que el privilegio de yo tener un micrófono al frente y una cámara que me capta tiene que venir acompañado
de una responsabilidad con lo que se dice y con lo que se hace. O sea, yo no le puedo faltar el respeto a los que me están escuchando, tal vez explotando sus más bajas pasiones. Uh-huh. Porque a ti, tú podrías estarme preguntando a mí qué yo hago cuando voy al baño. Exacto. Y va a haber un montón de gente que se va a reír de eso. Exacto. Porque, Y hay, pues, eso y es lo hay que le diste. público para eso. Uh-huh, uh-huh. Pero yo creo que yo tengo la responsabilidad, caramba, de que cuando la gente escuche este podcast, Uh-huh. pues mira, se mire a sí mismo y vea qué yo puedo hacer, cómo yo me puedo rediseñar también. Y que haya un respeto por esa gente que saca un tiempo para escucharte o para verte. Eso se ha perdido. Don Tommy Muñiz dijo en una ocasión, ahora los medios, y lo dijo en los 80, dijo, ahora los medios no son del más talentoso, son del más atrevido. Wow. ¿Qué Eso pega en una tichela ahora mismo, perfecto. Qué sentencia, ¿verdad? Eso, hacen televisión y tienen programas los más atrevidos, no los más talentosos. En wow. los 80. Wow. Bueno, a la vista está que fueron los mejores tiempos de la televisión porque hoy en día se hacen copias malas de aquello que se hacía bueno en aquel tiempo. A mí me da mucha gracia cuando la gente dice, ay, porque aquí no se puede hacer un situation comedy bueno. Porque nadie ve lo que García entonces. O sea, que duró años, era sólido, tú te sentabas a verlo y te interesaba a las personas que estaban ahí. Claro. Hoy en día quieren montarte un situation comedy haciéndote chistes y no creándote bueno. Yo daría cualquier cosa por hacer un situation comedy para televisión. Yo también, a mí me encantaría. Y si en algún momento conseguimos un grupo de actores que estén dispuestos a hacerlo y después vendamos una serie, Uh-huh. pues lo podemos hacer. Porque el situation comedy es un gran reto para el que escribe. Porque es desarrollar unas tramas que se van complicando y se van desarrollando. Es una novela dividida en 10 capítulos o en 13 capítulos. Y se puede hacer. Estoy de acuerdo. Pero aquí hubo un cambio del cual yo creo que nunca se ha hablado Uh-huh. y que me parece importante para ver por qué la televisión es como es. Uh-huh. En un momento determinado, los que conducían la televisión en Puerto Rico, los dueños de las estaciones, eran comunicadores. Venían del campo de la comunicación, tenían este respeto por lo que comunicaban. Eran personas que se sentían orgullosos de lo que salía en pantalla o en radio. Uh-huh. Hubo un momento cuando empieza el capitalismo a tener estos cambios donde el ganar dinero iba por encima de la vocación, cuando vinieron a Puerto Rico y compraron las estaciones tradicionales que habían. Y entonces General Electric fue uno de los primeros que compró canales en Puerto Rico. Okay. Entonces ya el espacio de las 5 a las 5:30 o de las 12 a las 12:30 no era el espacio del cual me siento orgulloso porque ahí están los hispanos y está José Miguel Agrelot. No, es un cuarto que yo alquilo y lo voy a pintar para ver si lo puedo vender mejor. Y entonces, si al venderlo gano más dinero, pues que se chave Agrelot y los hispanos. Exacto. Y de pronto la televisión empezó a tener un valor de real estate, no de comunicación. Y donde estamos es producto de que se pone al aire lo que más vende, no necesariamente lo mejor. Correcto. Y eso hay que entenderlo para entender la televisión de hoy. Totalmente. Y es lo que cada día la va matando más y más y más y más. Y va a llegar el momento, fíjate cómo los ciclos toman su propia venganza. En este momento, posiblemente en ninguna estación de radio se puedan disparar la maroma de hacerme una entrevista de 1 hora. ¿No? ¿Por qué? Porque hay que venderse. Pero de pronto, la misma tecnología nos lleva a que ahora tú puedes producir tu propio contenido y va a llegar el momento en que la gente comercial se va a dar cuenta que es una estupidez pagar $2,000 y pico por 1 minuto en una estación de televisión, cuando por mucho menos tiene más exposición a través de un proyecto individual que a ti te cuesta menos que a lo que le cuesta a la estación de televisión hacerlo. Y la televisión y la radio tradicional que hemos conocido
están en peligro de extinción y no me duele. Ujú. La vida es así. Sí, no, es cíclico. O sea, les tocó, ya ese Ya. círculo ya empezó a Ya dar la dieron vuelta. lo que dieron. Ya dieron lo que dieron. Claro. Tú has sido siempre una persona que te has adaptado, ¿sabes? A través de los tiempos, bueno, has creado tus propios conceptos. Cuando ya tú ves como un programa que es lo que pasa aquí, que es exitoso, que se llega a su fin, ¿verdad? Porque todo llega a su fin en un momento dado. ¿Cómo tú entonces te vas adaptando a esa televisión y traes otro proyecto, no imitando el que hiciste anterior? Yo me doy cuenta en este análisis que estoy haciendo de mis memorias que cuando se han acabado proyectos o me han votado Exacto. o me han cancelado, mi reacción siempre ha sido, y te digo que me asombro cuando lo veo como un patrón, Uh-huh. no es mirar atrás, no es lamentarme, ha sido, ¿qué es lo próximo? Miro para el frente, no miro para atrás, voy para el frente. Y me parece que eso ha ayudado. Por ejemplo, en un momento determinado a mí me cancelaron En Serio con Silverio en el Canal 7. Ok, pues ¿para dónde me lo voy a llevar? Obviamente cuando me lo llevé para Guapa Televisión y me traje los Gama también, ok, vamos a hacer algo distinto en este programa. Vamos a hacerlo en vivo. ¿Por qué no lo hacemos en vivo? Y lo empezamos a hacer en vivo. Y eso fue un boom brutal para el programa. Y es esa necesidad de yo no aburrirme. Yo creo que tiene, ¿sabe cuál es su origen? Yo creo que tengo ADD. Y me aburro. Yo también me aburro también. Me aburro y entonces Y tengo que cambiar. tengo que cambiar. Lo que ya no voy a cambiar es de matrimonio porque 4 veces es suficiente. Y de allá te miraron, te vale. Y entonces he sido recompensado con una bendición de tener una mujer espectacular a mi lado. Así que ella está presente. Sí, está aquí en el estudio. Pero uno se da cuenta que en el cambio creativo es que está la permanencia. Pero, como dijiste al principio, no puede ser un asunto maquiavélico de la razón. Tiene que surgir primero del corazón, del instinto, de lo orgánico. Yo creo que esta es la palabra clave aquí. Que salga más real, porque a veces la gente dice, ¿por qué está funcionando las redes y la gente el contenido y qué sé yo? Porque ya la gente se cansó de que me vendieras, esto, y empezaron a buscar, yo quiero ver algo real. Entonces, mientras a veces más real, más funciona. Y va a llegar el momento en que la gente se va a cansar también, y eso hay que pensarlo desde ya, de que a través de las redes también le estemos vendiendo cosas. Correcto. Y hay que saberlo hacer. Porque si la gente se siente que los están cogiendo para venderle cosas, te pusieron la cruz. Y ya no lo van a Si tú quieres integrar un producto, pero que sea de corazón. Los otros días tuve la experiencia de que había un problema con el asunto de la compra de mis papás. Y entonces una amiga que nos conoce dijo, mira, esta gente está haciendo esto. Pues mira, vamos a hablar con ellos. A ver si esto, y si resulta, vamos a grabarlo porque vale la pena que la gente se entere. Correcto. Pues así surgió el live que hicimos para la gente de Supermax. Lo mismo me ha pasado con Constellation Health, que han tratado a mis padres como se supone que una aseguradora trate a sus clientes. Y yo no tengo ningún problema, me paguen o no me paguen, en decirlo. Y entonces yo creo que eso es lo que está buscando la gente. Y si el comerciante se equivoca y piensa que los medios estos de internet van a hacer una copia de lo que se hacía en televisión, se equivocaron. No es así. No es así como se va a vender. Tú sabes que hay algo que los critican mucho, los influencers, la gente que está en YouTube y ese tipo los critican mucho, ¿no? También están llegando a un momento de cambio y todo lo que es cambio es criticable. Pero algo que yo he visto cuando me he sentado con algunos a entrevistarlos es que hay algo bien fuerte. Y es que cuando viene una marca a decirle, bueno, yo quiero estar aquí, pero tienes que hacer esto, y no, yo voy a hacer esto. Tú quieres montarte en lo que yo hago,
fine. Exactamente. O sea, pero cambiar lo que yo soy no va a pasar. Y eso para mí es aplaudible. Y yo creo que las marcas que entiendan eso van a poderse aprovechar de lo que los influencers podemos ayudarles. Pero si pretenden hacerlo de la otra forma y si los influencers se prestan a eso, pues mira, ¿no? Tú sabes que a mí me molesta. Ya yo sé, por ejemplo, que al final de los programas de talk show de comentaristas, en esta época le van a meter un rollo de la compañía Medicare Advantage. Pues ya yo sé que en ese momento voy a cambiar. Sí, hasta aquí llegué. Pues no lo hagan así. No funciona. Sí, no van a llegar, no sé ni quién le dice que todavía sigue funcionando. Ahora, si tú haces que el influencer hable, como yo acabo de mencionar, a dos productos, no porque me están pagando, sino porque dan un excelente servicio y me conquistaron a mí. Oye, porque no hay dinero que pague el que yo le venda a alguien algo en lo que yo no creo. Correcto. Yo creo que ahí está la clave. Se me fue lo que te iba a preguntar ahora, bendito sea. Se me fue, pero por completo. Porque estábamos hablando de las marcas y quería brincar otra cosa y se me acaba de ir. Ya sé lo que era. Ok. Pero eso es lo que la gente espera. Sí, sí, o sea, lo sé. La gente tampoco. que no sea... No espera, tenemos aquí a Silverio. Pero Silverio, cuéntame. Esto es una conversación totalmente orgánica. Y eso es lo que la gente quiere escuchar en su carro cuando está andando por ahí. Dos amigos que están hablando y a mí me interesa lo que están hablando. Exacto. Por eso es que funcionan los podcasts. Claro. A mí me encantan. Pues yo los consumo. Por eso estoy haciendo uno. Quiero hablar del momento en que tú tienes el accidente en tu mano. Pasa el accidente, que otra cosa que está súper curiosa, la leí en tu biografía que tú escribes, que tienes tú en tu página, es que pasan sucesos que en un suceso como esto se crea una ley. En base a esto se crea una ley. Sí, porque los legisladores dijeron, mira, si este tipo que lee y que es conocido como una persona inteligente cometió esa estupidez, debe haber un montón de gente que lo va a hacer también. Así que vamos a protegerlo de los estúpidos como él, que meten las manos a través de un portón que se está moviendo. Para coger un candado. Sí, yo creo que hay cosas que han pasado que han sido disque negativas, que se han convertido en algo muy positivo. Lo del accidente que me pasó en 1988 en el brazo, que me partió el brazo, me cogió los dos huesos como si fuera una bambúa y los partió. Es un tiempo que musicalmente estabas bien activo. Si yo no hubiese aprendido la lección, yo no me hubiese convertido posteriormente en un motivador. Porque esta lección de mirar la parte positiva de lo que a mí me pasó fue lo que finalmente me dio la credibilidad en la gente para poderle hablar de motivación. Si yo no hubiese convertido el que tuve cáncer de próstata en un momento determinado en una herramienta para alertar a los hombres de que tienen que chequearse, porque si no, afectas toda tu familia. Correcto. Si tú te quieres chaval, pues chávate. No, pero no le ocasiones un problema a tu gente. Eso del cáncer a mí me transformó. Y transformó también a un montón de gente que miró el asunto del cáncer de próstata de una forma distinta. Me fui a la quiebra en un momento determinado. Lo compartí con la gente porque aprendí la lección. Y entonces, en este momento yo soy fiel creyente que todo lo que te pasa que aparentemente es negativo, tú lo puedes transformar en una bendición y en una enseñanza brutal. Pero tienes que tener la mente de en el momento en que te sucede, no ponerte a lamentarte, ¿por qué a mí? ¿Por qué no le pasa a otros? Etcétera. Sino, ok, ¿por qué me está pasando? O sea, ¿qué yo puedo sacar positivo de esto que me está pasando? Esos 3 incidentes en mi vida, el accidente del portón, el cáncer y la quiebra económica, más los divorcios, pues me han enseñado a mí. Yo creo que si yo hoy soy una buena persona de acuerdo a lo que yo quiero ser, que me puedo acostar tranquilo en mi vida porque no le hago daño a nadie, no me aprovecho de la gente
hago mi trabajo diariamente para transformar esta sociedad en la que vivimos, si yo puedo dormirme tranquilo y disfrutar de una relación amorosa, alegre, que me hace feliz, es porque he aprendido esas lecciones y me he ido puliendo con los aprendizajes de esas lecciones que he recibido. ¿Fueron momentos en que como humano dijiste hasta aquí? Ah, no, muchacho, claro. No se aprende si no hay dolor. Nadie pretenda crecer en la vida si no está dispuesto a sufrir los dolores de crecimiento. En cada divorcio se sufre. En cada situación de enfermedad como lo del cáncer, uno tiene el miedo. Oye, ¿y si esto se regó y me voy a morir? Y no es fácil 2 años de recuperación de tu vida. La quiebra económica, mi hermano, conlleva el tú ir a corte, a que revisen tus finanzas, a que te digan esto es lo que tienes que hacer, a que te den un plan de pago que tú tienes que cumplir. No es fácil. Sí, porque no es nada más el evento, pero es el proceso. Son dolores. Pero si ese dolor natural tú lo acompañas con una reflexión de que a través de este dolor estoy creciendo, el dolor es menos. Pero si el dolor es una pérdida de tiempo porque sigo en la queja, sigo en la negación, pues el dolor va a perdurar porque lo que te resiste persiste. Te preguntaba esto porque de igual manera, cuando tienes tu último programa que lo cancelan, tú de eso sacas una obra de teatro. ¿Sabes? Nos botaron como bolsa. ¿Sabes? Y yo estoy casi seguro que en este momento yo estoy más feliz que el que me votó. Si no, pregúntenle. No voy a decir dónde. Y, ¿sabes? Ahí va, ¿sabes? Te botan del programa y terminas haciendo una obra de teatro. Claro. Y a mí me parece que eso fue casi un instinto. Vamos a utilizar lo que tradicionalmente sería una tiraera, a convertirla en una reflexión sobre los expulsados. Y el foco fue en el show, más bien los expulsados del país, los discriminados, los que la gente saca de su entorno por ideas políticas o porque no estoy de acuerdo contigo. Y fue divertidísimo, fue sanador. Y a mí me parece que cuando yo miro mi experiencia mirando WIPR y lo que está sucediendo ahora, yo digo, caramba, qué bueno que no estoy allí ahora. Ahí. Y yo lo sentí de esta manera, tal vez tú me dices que estoy erróneo, pero yo sentí que luego que tú sales del programa, tu fuerza en las redes fue más fuerte que Sí, no soy yo, sin es lugar a real. duda. Es más, te voy a decir más. Mi trabajo creativo de escribir estaba en primera, no estaba en drive. Porque todos los días yo tenía que ocupar 6 horas de mi vida para un programa. Y entonces, cuando dejo de tener el programa, yo siento una libertad tan brutal de que ahora yo salgo de esta conversación contigo y me puedo meter 3 horas en una biblioteca a escribir. Y después por la noche me voy a ir a ver una obra de teatro. Y no estoy preocupado porque quién va a salir el invitado. Ok, miren, eso, y yo le agradezco a la gente que echa de menos mi programa. Pero yo estoy haciendo programas desde los 80. Sí. Yo creo que me merezco ahora el break. Y créanme que la gente piensa que los programas de televisión son una mina de oro y pagan. Si yo digo lo que yo cobraba por programa en WIPR, aún los haters se echan a llorar. Se convierte. Sí. Caramba, empiezan a hacerle un piquete entonces frente a IPR. No, que vuelva, que queremos que lo sometan a ese castigo de ganarse tan poco dinero todos los días. Está bueno eso. ¿Sabes? Que entonces agradeces porque tienes una libertad que no tenías hace tiempo. Muchacho. Bueno, cada vez que nos ofrecen algo, y nos han ofrecido muchas cosas, inicialmente nos entusiasmamos porque ese gusanito está ahí. Está ahí. Pero digo, hombre, no. Si
gozo de una libertad ahora para hacer otras cosas, a menos que no sea algo que te ofrezcan como un programa de televisión donde tú realmente tengas todos los elementos que tú quieres para hacer. Okay. Oye, yo admiro lo que hace Ferdinand Pérez en su programa de Jugando Pelota Dura, porque me parece que eso es un programa que vale la pena hacer. Pero los otros programas donde tú tienes que conceder mucho para poder hacer lo que tú estás haciendo, pues no estamos en esa. No es mi tiempo. Llegando a las redes. Llegas a las redes, yo sentí que de momento oía más Silverio más que nunca. Por eso es que tal vez explica el fenómeno que Jessica y yo nos encontramos. Pero es que tú estás... no crean que el artista está enajenado del efecto que tiene en la gente, tú sabes. Ahora, lo que uno no puede hacer es creerse que es la última Coca-Cola del desierto porque la gente te dice que tú eres inteligente y que qué buenos los programas y tú eres el mejor. Usted no se crea eso. El día que se lo crea, se chavó. Sí, te fuiste. Pero uno se da cuenta de que yo ahora mismo tengo un respeto y un cariño de los jóvenes que antes no tenía. Y que ahora yo tengo un cariño y un respeto por la clase intelectual del país que antes no tenía. Y que la gente que me amaba por los programas que yo hacía y haciendo puntos y los gamas, me sigue amando. Pues yo creo que he ganado más que perder. ¿Creció? Y las redes sociales también hay que saberlas usar. Claro, totalmente. No se distancian de lo que son los programas de radio y televisión. Si tú subes contenido, pues tú tienes response. Y yo me encargo de subir cosas que a la gente le haga sentido. Por ejemplo, que le tenga sentido, fíjate. Tengo a Jessica ahí que me corrige, que no haga sentido, sino que tenga... Ahorita yo puse algo relacionado con que la primera revolución que hubo moderna, que fue la de 1776 en los Estados Unidos, la Revolución Americana, uno de los principios básicos, a diferencia de otras revoluciones que hubo, como la del 48 en Francia, es que ellos establecieron que la libertad y la independencia de los pueblos es innegociable. Ellos se dieron cuenta de que como ellos eran un pueblo que era colonia de otro imperio, esto de ser libres y de tu autodeterminación es un principio que nosotros vamos a defender. Del dicho al hecho hay un largo trecho. Pero, por favor, los que la tienen en contra de los independentistas, porque son estadistas, debieran ser, por lo menos, debieran respetar a los independentistas porque están ejerciendo un derecho que estableció la Revolución Norteamericana. Por eso era que los separatistas de principios del siglo pasado y los estadistas de la época de Martínez Nadal eran muy respetuosos de los independentistas, porque decían, tú ves la libertad de una forma, yo la veo de otra, pero te respeto. Que está bien. Eso se chavó después de la Guerra Fría, eso se fastidió. se fue. Lo que quería tocar con las redes era de que, de igual manera que empezamos a escucharte, inclusive, yo soy de las personas que pasa un suceso y busco a ver qué tú vas a decir. Fíjate, no sabía eso. Sí, busco a ver qué opinión tú tienes sobre eso. Pues, en mi caso me interesa saber qué opinión tú tienes. Fíjate, yo hago eso con alguna gente. Ah, ¿de verdad? Yo hago eso con Jay Fonseca. Busca a ver qué Yo hago eso con Benjamín Torres Gotay. Porque me interesa saber la opinión de personas que, a mi entender, aunque yo pueda diferir de la opinión de ellos, son serios en la búsqueda de la información. Yo creo que aquí no hay ningún joven que sea más ratón de datos que Jay Fonseca. Increíble. Y yo difiero de él de muchas cosas, de cómo él ve el país y las soluciones. Pero lo tengo que respetar tremendamente por la seriedad que él le pone a su trabajo. Y lo mismo con Benjamín Torres Gotay, que desde un medio
que obviamente representa una forma de pensar y de ser en el país, él se ha independizado a decir unas cosas. Y hasta me gusta ver lo que dice la Lúgaro. Sí, sí. Porque yo creo que ella fue un fenómeno. Personalmente pienso que tal vez haya desperdiciado la oportunidad que tuvo en sus manos posterior a la elección. Pero es una mujer valiente, una mujer atrevida, y me gusta saber también qué cosas opina. Sí. Y entonces... Yo los tengo ustedes tres en esa línea que quiero buscar ver qué dice. Entonces, yo respeto el que yo si pongo algo, y hasta yo mismo me he molestado conmigo mismo por dejarme envolver en algunas ocasiones en discusiones con personas que no vale la pena discutir. Y tengo ya como precepto, no discuto con alguien donde hay una muestra de falta de respeto en su alocución. Los otros días una persona dijo algo que me pareció que difería tajantemente de mí y hasta tenía una leve forma de atacarme, pero lo vi con seriedad y le contesté con seriedad y él me contestó con agradecimiento y seguimos difiriendo, pero con respeto. Se dio un diálogo interesante. Pues mira, lo tengo en mis redes y me encanta cuando él comenta algo en contra de lo que yo hago, porque me reta a tratar de mostrarle por qué yo pienso así. ¿Por qué tú piensas así? ¿Sabes por qué llegó a las redes? Porque yo pienso que tú en momentos dados de la televisión llegaste y pusiste personas clave que se quedaron y estuvieron mucho tiempo. En el caso de Luis Raúl, fue una persona que llegó a un programa tuyo y llegó a las vidas de mucha gente. Lourdes Collazo y Junior Labrán se mostraron en mi programa de una forma distinta. Y hay personas que en términos musicales también. Y cuando yo miro eso que pasó, pues me doy cuenta de que eso es lo que uno tiene que hacer. Abrir paso para otro. Y es tanto así que abriste paso para otra persona, tu papá. Porque tu papá ahora mismo es un muchacho. Es artista por sí solo. Cuando yo, como diría Molusco, estoy medio apagado. Subes un video de tu padre. Claro, y ahí vuelvo a estar pegado. Porque tu papá reacciona muy bien. Y tú viste los otros días, para los que nos están escuchando tal vez por primera vez, mi papá tiene 103 años. Y quizá cuando usted le esté escuchando esto, ya tiene 104. Mi papá, tercer grado. Mi papá es un jíbaro que no bajó, no lee. O sea, no es una persona intelectual, ni educado, ni mucho menos. Es instinto. Pero tiene una inteligencia natural por el humor. Tiene una inteligencia natural de jíbaro abusado. Y los otros días estábamos allá arriba grabando este live que hice de cuando le estaba entregando la compra y antes de que empezáramos a transmitir, él estaba como hasta medio dormido. Y cuando se prendió esa cámara hasta se paró y empezó a improvisar ahí pero qué instinto. Sí, ahí fue donde dice, está como los actores que de momento este es un personaje, vamos a subir. Yo me imagino a don Francisco así también que está dormido, vamos al aire. Y dormido es poco, a lo mejor está muerto y de pronto prenden esa cámara y ¿qué tal? ¿Qué me cuenta? Revive. Y bueno, la experiencia es de que hay mucha gente que te sigue hoy en día y es base también de tu padre. Mano, y traspasa los límites de que sean fanáticos míos. Anoche yo estaba en la premiación esta del Instituto de Literatura, que ahí lo que están son intelectuales. Y una señora me dice, ay, yo soy loco con tu papá. Sí. Y donde quiera que voy, ay, yo soy loco con tu papá. Y yo creo que no es mi papá, es lo que él simboliza. ¿Qué simboliza? Una persona mayor que no ha perdido la alegría de vivir. Una persona mayor que aparte de que llama la atención porque ya lleva 104 años viviendo, tiene alegría, tiene chispa. También mi papá simboliza una familia tradicional que todavía existe. Y son esos los factores que son importantes. Y si yo en muchas ocasiones hago videos con mis papás,
lo hago ya consciente de que mucha gente necesita ese input de creer en la familia, de apreciar la gente mayor. Y me parece que es necesario que mantengamos esa llama en la gente. Sí, totalmente. Yo creo que vas más allá de que sea nada más que tú tienes a tu papá en cámara. Claro. Estoy consciente de eso. Y obviamente, nada más el punto de que ya ha pasado los 100 es como que ya son un logro. No. De vida, nada más uno quiere verlo para saber. Yo digo que nosotros claro que está tu papá. Teníamos una cuenta para sus necesidades funerarias cuando muriera y la cancelamos. Porque eso va a seguir por ahí para abajo. O sea, para que vamos a tener una cuenta que no vamos a usar. Ya estamos cerrando, pero quiero hablar del documental, que lo tocamos así de poco. ¿Te gusta esa línea? Me encanta. Has hecho 2 documentales. ¿verdad? Okay. 2. Y los 2 los he hecho con mi esposa Jessica. Es Jessica la que decide que cuando yo vaya a hacer el Camino de Santiago solo, ella quería grabar lo que pasara. Y en cierta forma yo creo que hasta me engañó, porque yo decía, pues mira, vamos a analizar la ruta, mira, y en esta parte que pasamos por una carretera, ahí puedes estar tú con el camarógrafo, me pueden coger cuando pase por ahí, y qué sé yo, y cuando llegue allá. Y la idea que yo tenía era esa. No es, oye, me acuerdo, Jessica está aquí conmigo, no es, me acuerdo el punto exacto, cuando estamos llegando a Tui, estamos pasando un puente de una de las paradas previas, cuando ellos me dicen, no va a ser posible así, ¿sabes? Vamos a tener que irnos contigo, detrás de ti, todo el tiempo. Y yo digo, ok, pero yo quiero vivir mi realidad de hacer el Camino de Santiago. Yo no quiero tener ninguna preocupación con cámara, que si se le acabó la batería, que si me perdí esto, vamos a hacerlo de nuevo. Ustedes resuélvanse. E inclusive cuando yo estoy hablando con alguien, yo los voy a mirar y les digo si se pueden acercar o no. Okay. Así lo hicimos. Por eso es que ese documental ganó un Emmy. Los 2 que hemos hecho, sí, hemos ganado Emmy, los 2. Porque el documental tiene que ser verdad. Regresamos a lo que dijimos desde el principio. Tiene que ser verdad. Y ese documental, yo le tengo un cariño tan especial porque lo fuimos haciendo orgánicamente. Cuando teníamos todo grabado, bueno, el primer día después del primer día del camino, Pedrito Muñiz López dice, pero, ¿y qué vamos a hacer mañana? Porque lo que tengo hoy, hay algunas cositas ahí que me gustan, pero ¿y mañana? Yo le digo, yo no sé. Mañana pasará lo que tenga que pasar mañana. Y después del segundo día, ¿verdad? Jessica que nos dice, ya tengo un documental. 2 días. 2 días. Y faltaban todavía 3 o 4 días más. Y ya él poco a poco se fue metiendo en el camino. Y ya llegó el momento en que ellos estaban haciendo el camino también. Y a la misma vez estaban grabando lo que estaba sucediendo. Y cuando llegamos aquí a Puerto Rico después de haber hecho el camino, sentimos que hacía falta narrarlo. Okay. Y ahí es que me invento, vamos a hacer un recital de canciones relacionadas con el camino, donde las canciones mencionen lo de camino de alguna forma. Y lo hicimos en punto fijo. Pedrito lo grabó y ahí sí ya tenía él una forma narrativa de ir de la canción a lo que pasó allá. Fue una delicia, mano. El documental sobre Tony Croatto, La huella de un emigrante, fue concebido de una forma distinta. Ya teniendo la experiencia previa, ya sí concebimos lo que queríamos hacer. Finalmente, no necesariamente eso fue lo que pasó, pero sí ya queríamos que la gente viera lo que es capaz un emigrante de aportar a un país si ese país lo recibe con los brazos abiertos y no le pone un wall para que no entre. Correcto. Porque se dio en ese contexto en que Trump estaba haciendo su campaña basado en votar a los inmigrantes. Y yo quería dar ese mensaje, número 1. Número 2, yo quería que la gente supiera quién era Tony antes de llegar a Puerto Rico, que la gente no lo sabía. La gente no sabía de los TNT. La gente no sabía de que Tony fue un artista mega famoso con sus hermanos
antes de venir a Puerto Rico, y que el venir a Puerto Rico para él fue otra cosa, otro rediseño. Y número 3, queríamos visitar esos lugares donde Tony vivió. Para nosotros, tú no te puedes imaginar, yo ahora mismo lo recuerdo, el día que llegamos a Atimis, el pueblito donde él se crió, y llegar a la casa donde él vivió, y que todavía allí hay huellas de lo que hacía su papá, fue tan emocionante. Y que la gente de Atimis se enterara quién era Tony Croatto por nosotros. Sí, que no sabían. Tan impresionados estaban que en 2 días organizaron un homenaje a Tony, pusieron una tarja en la casa donde él se crió, e hicieron una misa a la que fue medio pueblo para honrar a Tony, y se creó una cosa totalmente distinta con lo que allí pasó. Y todo fue por la visita. Exactamente. El celular de Reinaldo sonando. Ahora que estás estudiando tu vida para hacer el libro, ¿has apreciado esas otras vidas que han pasado por la tuya? Chacho. Porque tú tienes sendos personajes que han pasado por tu vida. Y si yo te contara de las anécdotas que yo cuento en ese libro, que a mí mismo me ha sorprendido, ¿cuántas personas en un momento determinado tocaron mi vida? Estuvimos ahí. No te voy a decir de otras que son más espectaculares, pero estar una mañana tomándome un café con el poeta Ernesto Cardenal en Nicaragua, que para mí había sido una fuente de inspiración y que era una persona que había sido fundamental en el triunfo de la revolución sandinista y que se había ganado un regaño de Roma. Y yo poderle hablar y preguntarle de eso, ahí él y yo solos en una cafetería, tomándonos un café, cuando un grupo musical que yo organicé fuimos allá a cantar. Y como eso hay tantas y tantas anécdotas que yo le hago un homenaje a muchas de esas personas a través de los capítulos que le dedico. A don Lorenzo Omar, el artista gráfico plástico más importante de nuestro país, que yo tuve la oportunidad de conocerlo siendo parte de su familia. Cómo conocí a Luis Raúl, obviamente Jacobo, Tony Croatto, y por ahí voy enumerando personas que yo tuve el privilegio de conocer y que fueron parte de mi formación. Y es tanto así que una cosa es que personas que te has encontrado en tu camino y otras ver que de momento gente que es tu sangre y tu legado están haciendo unas huellas bien interesantes. Exactamente. ¿Sabes? Como es tu hija y su esposo que empezaron a crear su propia huella, una huella histórica en nuestro país, y ahora estás viendo a tu nieto empezando a marcar pasos por su por voz propia. Mis hijos han sido maestros para mí. Si tú te tomas en serio lo que es ser papá, y ser papá es también aprender de tus hijos, pues vas a aprender muchísimo y vas a darte cuenta de la bendición que han sido. Y yo de cada uno he aprendido de acuerdo a cómo cada uno es. Marín es enfocada en su carrera. Ella protagonizó una película en un momento determinado y decidió que iba a ser luego directora de cine. Y buscando su sueño se fueron a Los Ángeles y ahora es mi nieto, el hijo de ellos, lo que está logrando posiblemente lo que yo hubiese deseado hacer. Correcto. Pero de cada una de mis hijas y de mis hijos yo he aprendido cosas porque cada uno ha sabido buscar sus sueños. Y ser papá es el reto más grande que yo he tenido. O sea, no es escribir, no es cantar. Yo creo que ser papá y posteriormente ser buen compañero, ser buen esposo, son los 2 retos más importantes, porque eso no se hace orgánicamente. Eso hay que pensarlo y comprometerse. Exacto. Y uno ha cometido errores, y esos errores, si los aprendes,
a resolver, te van a hacer una mejor persona y va a venir la recompensa. En este momento yo siento que estoy viviendo la recompensa de haber aprendido de mis errores. La recompensa con mi compañera, la recompensa con mis hijos y la recompensa con lo que estoy recibiendo de por lo que escribo, por la apreciación de la gente de mi trabajo. Yo en este momento puedo decir que me siento realizado, que me siento feliz. Yo creo que eso es lo importante. Pero no paro de trabajar. No, porque hay que seguir hasta que sea el último momento. Exactamente. Silverio, ya estamos obviamente acabando. Di las redes para la gente que ven y escuchan el podcast, pues que sepan. Pues los que no están siguiendo, pues que te sigan. Pues mira, pueden buscarme como Silverio Pérez PR en mi página de internet, silverioperezpr.com. Y ahí hay de mi biografía y ahí están mis libros, etcétera. Y lo mismo en Facebook y en Twitter. En Twitter estoy por Silverio PR, Silverio Pérez PR también. Fíjate. y estoy constantemente conversando con la gente en mis redes sociales. Y estoy constantemente entusiasmado con lo que está sucediendo en la tecnología. Y por eso te doy gracias porque esto que estás haciendo me inspira a mí a hacer algo en podcast también. Debe pasar. Y ojalá y esta conversación que hemos tenido sea bueno para tu trabajo y que sirva para que lo que estás haciendo con seriedad, como lo estás haciendo, pues se multiplique. Muchas gracias. Y algo que espero poder ver, quiero ver la novela, que tu hija la dirija o la termine siendo una película, porque de verdad que sería una película excelente. Ya ayer me hablaron de alguien que le gustaría llevarla a teatro, a obra de teatro. Ah, ¿de verdad? No me lo puedo imaginar. No, tampoco, pero no me lo puedo imaginar. Interesante. Pero está interesante, claro que bueno, sí. pues dame darte aquí el pin de Hablando 24 Ay, Friends como chévere. recuerdo de haber visitado el podcast. Y te agradezco mil. Cuando tengas el próximo libro, las puertas están abiertas. Y cuando vaya a salir me avisa que le voy a dar duro en mis redes sociales. Gracias mil. Bueno, hasta aquí otro programa más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre, me despido. Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye bye.